lo que vamos a hacer es, nos vamos a recorrer todo Brasil en bicicleta. Bueno, ¿qué pasó? Pablo, el queridísimo Pablo que aquí ven, está vivo, no sabemos cómo. Y la verdad que fue algo muy serio. Sí. La verdad que nos asustamos. Uno ahora se ríe y eso, pero sí. 1, 2, 3. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Atravesamos Fronteras. Vení, gatita de mal humor. Ay, mira. Ay, que la agarran para salir en el video. Esperá. ¿Y por qué todo esto, toda esta fiesta, este festejo y no me como loca? ¿Por qué será? Bueno, los que nos siguen en Instagram ya deben saber. Es el cumpleaños de esta loquilla. De un gatito loco. Ay, la bebé de la casa. Cumple 6 añitos con nosotros, lo cumpleaños, bebé. Y bueno, le hicimos una fiestita. Parece que chiquitita, parece que tuviera un año, pero sí. Pero cumple 6 añitos. Y tiene este carácter, como ven, es re loquilla. Tiene un carácter, una personalidad tremenda. Así que suscríbanse por Nami, dejen like en el video. No, y sobre todo dejen un saludito para Nami ahí de feliz cumpleaños. Que después ella lo va a leer y les va a agradecer ahí el saludito por el cumpleaños. No se olviden de dejar abajo en el comentario. Y bueno, en realidad ella tiene su faceta loquilla, su faceta mimosa. Carácter. Y también es re mimosa, o sea, tiene medio... Mira cómo te están mirando. Bueno. Hasta allí llegó su paciencia. Sí. Le compramos estas porritas que nosotros sabemos que les encanta todo este tipo de juguetitos, porque le compramos ratoncitos, pelotitas, juguetitos que hacen mucho ruido y eso y no les gusta. Le compramos esta pelotita de regalo y en realidad la tiene tirada, ni siquiera pasa para hacerle así. Y con estas porritas le encanta porque las haces así, ella va y las caza. Ahora vamos a dejarles unos videitos que grabamos cuando fuimos a comprar estas cosas acá en Ingleses, en Florianópolis. Hay un local que es todo de fiestas, tiene de todo, o sea, van a ver ahora los videos esos. Porque ponele, se vienen para acá, quieren festejar un cumpleaños acá, está bueno para que lo tengan en cuenta. Es tremendo la cantidad de cosas que hay y bueno, entre eso conseguimos muchas cosas como esto, todo lo que está atrás. Globitos. Obviamente en portugués, ¿no? Dice parabéns, que es felicidades, felicitación de felicidades en portugués. Así que bueno. Y bueno, la verdad que por ejemplo a mí me encanta todo este tema de fiesta, globos, guirnaldas. O sea, le compramos esto en realidad para ella, para hacer como un mini cumpleaños, festejar. Porque para nosotros es como nuestra hija, la verdad. Claro, ahí va. La tenemos como una bebé de la casa. Para ponerlos en contexto justamente. Y bueno, el lugar este es muy lindo, me encanta. La gente y los que te atienden son muy amables, la verdad son súper bien. Y bueno, les compartimos el video para los que les sirva, los que se vienen a vivir o quizá les interese comprar algo acá en Brasil nuevo. De repente se vienen de vacaciones pero vienen a festejar el cumpleaños acá en Florianópolis. Claro. Mucha gente lo hace eso y quieren justamente armar así alguna cosita. La verdad que está muy bueno, así que bueno, ya van a ver. Mira este de tigrecito atirado, bien para ella. Después este tiene como unas estrellitas y tiene algunos unicornios. Pero este también está bueno, con el gatito, así que no sé. Tiene un gatito ahí. Está re lindo este también. Las opciones que estamos manejando. Y este tiene como patitas. Aunque tiene como huesitos, es más como para perro ese, ¿no? Sí, no para gatito. Este está zarpado. Sí. Y el de unicornio no tiene nada que ver con un gato, pero está bueno igual también. Está complicada la de Sisao. Y este todo acuático. Ay, no sé cuál llevar. ¿Cuál? Este tiene todo cositas acuáticas, todo de mar, sirena. ¿Qué más? Ay, no sé. ¿Cuál decís? Tiene cebra, tigrecito. Sí. No sé. ¿Vos por cuál votás? Estoy entre este
Y el de gato, yo también. Y este, Yo estoy entre esos dos también. no sé cuál. Bueno, y vimos algo que en realidad no es un juguete para gato, ni mucho menos, nada que ver, pero a nosotros nos parece que le va a gustar bastante, que son estos tipo pompones, Porritas. que esto para jugar ella se va a enloquecer, así que me parece que se lleva un regalito de pompones con juguete de gato. Bueno, las velas. Miren la cantidad que hay. Sí, no, es tremendo. Todo un poco. Son todas lindas. Pero estas son las más lindas, ¿no? No, Estamos entre estas. o y esas estas. de abajo capaz, son como más brillantitos. Esta. Sí, Esta está re linda. porque la Meme, la Nami, cumple 6. 6 añitos. No podemos creer todavía. Y bueno, el cartelito ahora. Llegó la hora del cartelito, ¿sí? Que también hay bastantes opciones, pero nosotros vamos a quedarnos con ese Parabéns en Rose Gold. Rose Gold. Esto le va a encantar. Esto va a ser un regalito para ella porque le encantan las burbujitas. Son burbujas. Nos ponemos a hacer burbujas y ella las va a cazar. Esto es como re de la niñez, no sé, nunca más había Hace visto pila que cosas no de hacía hacer burbujas, burbujas, de sí. que era chico más o menos, ¿no? Yo también. Pero esto le va a encantar. Pa, le va a recopar, va a cazarlo. Y bueno, vieron el lugar, es re lindo, tiene de todo un poco. Ay, ¿qué Saludá, pasa? saludá, ya te ¿Cuánto dejamos. cumplís? ¿Cuánto 6 cumplís añitos. 6 añitos. Y parece bebé. Es toda bebé. Le hicimos una mini tortita ahí con merengue. ¿Cuántos años pensaban que tenía Nami? Estoy seguro que pensaban que tenía, tenía menos. menos. Yo estoy seguro que pensaban que tenía capaz que meses o un año por ahí. Es toda pequeña. Así que bueno, hicimos este festejo, como quien dice, simbólico para Nami, porque obviamente ella no entiende mucho sobre esto, aunque le encantan los globitos, estuvo jugando con las porritas que hacen ruido, etc. Nosotros compartimos también, como quien dice, la historia de Nami, cómo llegó a nuestras vidas, en qué año, cuántos años cumple, cómo era ella de bebé. Todo por Instagram, así que los que aún no nos siguen, síganos, Atravesemos Fronteras por Instagram, compartimos todos los días historias, obviamente sobre nosotros, pero también sobre Florianópolis para quien se quiere venir a vivir, quien viene de vacaciones, así que por ahí les dejamos mucha info, también fotos, videos, imágenes. Y acá abajo en la descripción tienen el link directo para ir y seguirnos por allá y ya estar atentos a todo. Y bueno, no se olviden de dejarle su saludito a Nami por el cumpleaños acá en los comentarios. No se olviden de eso, que se los vamos a agradecer muchísimo. Y bueno, les vamos a contar un poquito las novedades, como les decíamos. Nami anda por ahí haciendo un poquito de las suyas, de travesuras. Aprovechando que nosotros estamos grabando. Siempre que grabamos, muchos nos preguntan dónde está Nami, que no aparece en los videos. Ella no es mucho de las cámaras, la verdad que prefiere alejarse un poquito sobre el tema YouTube, videos, aparecer públicamente. Pero bueno, quién sabe, capaz que el hermanito que venga de Nami sea más de las cámaras, de los videos. Sea más afín, ¿no? Vamos a ver, del contenido. Porque ella en realidad es súper mimosa, es re cariñosa y todo, pero cuando la agarramos para los videos no quiere saber nada. Mal. Así que bueno. Corta mecha, corta paciencia, para eso tiene. De las novedades, que esto también tiene un poquito que ver con el cumple de Nami, como que llegó justito también. No mucho en realidad, es sobre otro tema, pero les queríamos compartir, les queríamos mostrar, les queríamos contar que bueno, vamos a que próximamente, en breve, vamos a empezar a recorrer, a pasear y mostrarles lugares con otro medio de transporte un poco distinto al que veníamos. Como saben, los que han visto los últimos videos, vendimos nuestro auto y bueno. Lo que vamos a hacer es, nos vamos a recorrer todo Brasil en bicicleta. No, en realidad no. Vamos a, obviamente, a salir. No tenemos estado físico ni para recorrer todo Florianópolis en bicicleta, sí. Pero bueno. Sí, la verdad que hace como 3 años y pico, si no más, que no andamos en bici, no tenemos ningún estado físico y tenemos que empezar de a poquito a acostumbrarnos. Sí, o sea, ya de por sí
Nosotros hace 3 años y medio que vivimos acá y acá nunca tuvimos bici, así que claramente hace más que eso. Y ya en Uruguay las hemos vendido, las bicis teníamos allá, pero las hemos vendido un tiempito antes para después venirnos. Así que sí, hace pila. Y bueno, como todo el mundo con la pandemia, estuvimos bastante quietos en el sentido de hacer deporte, de salir a caminar y demás. Claro, ahora sí nos estamos moviendo bastante más en el último tiempo, pero bueno, tuvimos ahí ese periodo que bueno, nos pasó a todos con el tema de la pandemia. Así que bueno, con esto vamos a agarrar estado físico de nuevo, pero además es una muy buena opción, ¿no? Para justamente recorrer, porque Floripa está formándose mucho en este tema. Sí, la verdad que sí, hay muchas bicisendas, como se dice acá, ciclovías, en donde vos puedes recorrer prácticamente casi toda la isla entera andando en bici. Y qué mejor forma que andando en bici, haciendo ejercicio, mirando los paisajes, la naturaleza, llegando al punto que querés ir por la playa, andar en bici, que debe ser de lo más lindo. Nosotros no lo hicimos porque obviamente no teníamos bici. Claro. Pero es algo súper lindo, divertido y que además sacás todo el tema tránsito, embotellamiento, engarrafamiento, como se dice Pero acá. aparte justamente que es algo que les puede servir para quien viene de turista, porque acá hay alquileres de bicicletas. Entonces de repente quieren agarrar, vienen de turistas y quieren pasear a otras partes de la isla, evitando justamente todo ese tránsito y todo. Y de esta forma, tranquilamente pueden alquilarse 2 bicicletas, salir a andar, salir a recorrer y ya nosotros les vamos a estar mostrando justamente por dónde vamos a ir y demás, así que bueno, también les va a venir bien por ese lado. Sí, igual no hay muchos lugares en donde se alquilen bicicletas. Hay creo que 2 puntos, me parece que en toda la isla. Por ejemplo, acá en el norte de la isla no hay donde alquilen, es más que nada en el centro. Así que bueno, eso después nosotros les vamos a dar más info cuando estemos moviéndonos un poco más y estemos un poco más metidos en ese tema. Claro, lo mismo si agregan de repente algún punto, les vamos a estar contando, o si no es por acá, por Instagram, para que justamente lo tengan en cuenta. ¡Ay, que se te cae la caja, Dios! ¡Tarán! Bueno, esta sería mi bici. La elegí de este color obviamente porque me encanta el rosado y la combinación con el negro. Se nota. No sé si se puede notar. Y bueno, la bici esta supuestamente, y digo supuestamente porque modo decepción, venía semi armada. Semi. En realidad vino toda desarmada. Nosotros la estuvimos viendo. Sí, el premontada, falso premontada en realidad. No vino manual. Vino casi toda desarmada, literalmente vino con una rueda sola puesta y la cadena, pero después tuvimos que armar algunas cosas y bueno, ahora les vamos a mostrar lo que nos falta, que bueno, lo vamos a terminar de armar. Bueno, Pablo la va a sacar de la caja porque yo no puedo, es muy pesada, tiene las ruedas enormes. Sí, acá está, como para adultos, está el aro 26 y aro 29, esta es aro 29, entonces bastante grandecita. Y acá está. ¡Oh! Es re linda, a mí me encantó. La verdad que es preciosa. Ahí ven bien el color, es un fucsia bastante llamativo. Y bueno, es de acá de Brasil. Acá estas bicis las hacen acá mismo. Es industria brasilera. Y ella juega con las porritas. Nosotros sabíamos que les iba a encantar las porras. Y ahí la ven como loca. Tratamos de controlar de que no se lo coman porque a ella le gusta todo este tipo de hilos. A la mayoría de los gatos les gusta masticar y tragar mismo estos hilos así. Miren, se enloquece. Pero hay que controlar, vigilar de que no se los trague y después les haga mal. Por eso cuando está jugando con esto la controlamos. Pero le encantó. El juguetito que le compramos y todos los otros los tiene tirados y no juega. Pero con cosas así brillosas que hacen ruido, le encanta. Bueno, y para los que les interese saber, la compramos por Mercado Libre. La compramos nueva esta bicicleta por Mercado Libre. En realidad pensamos comprar 2 usadas, tanto la mía como la de Lu, pensamos comprar las 2 usadas para abaratar un poco y no tener que gastar tanto. Pero justo agarramos una oferta por esta bici
y la compramos por 1000 reales, que la verdad para hacer lo que es la bici y todo, era una muy buena opción. Entonces fue tipo, bueno, vamos a aprovechar, justo estaba en oferta, había un cupón y demás, que acá es muy común, por Mercado Libre mismo de acá de Brasil, y bueno, aprovechamos, porque es con cuadro de aluminio y demás, y entonces para la verdad, para lo que es, está muy bien de valor. Y además, una cosa es que la diferencia entre las usadas, que estaban muy usadas, Claro. estaban arrumbradas, con farrullen, como se dice acá, Sí. estaban bastante desgastadas las ruedas, no funcionaban bien los frenos, mismo tiene freno de disco estas bicis que nosotros nunca habíamos visto. Nunca hemos visto nosotros, ¿no? Sí, La diferencia no era tanta. claro. Y bueno, era mejor comprar una nueva que sabemos que nos va a quedar porque la vamos a seguir usando, no es que Claro. la compremos por un poquito tiempo, sino que pensamos usarla bastante y que nos dure. Claro. Así que bueno. Valió la pena justamente con freno de disco, con cambios, cuadro de aluminio y demás, que incluso hasta que bueno, no sé cuánto estarán en los otros países las bicicletas. Nosotros en Uruguay teníamos, pero la verdad que ahora hoy en día no tenemos idea cuánto estará una bici de este estilo allá en Uruguay, pero incluso en Argentina, en Chile y demás, ni idea tenemos de cuánto estarán. Déjenos abajo en los comentarios, así comparamos entre todos qué tan caro, qué tan barato son las bicicletas acá en Florianópolis. Ya te digo, salió unos 1000 reales, así que a ver qué tal el tema de bicis en comparación con acá con Floripa y con Brasil en general, porque creo que en la mayoría de lugares de Brasil andan estos valores. Así que bueno. Y bueno, aprovechamos eso y compramos esta bici. La mía ahora después la van a ver qué tal. La compramos usada justamente por ese tema, pero la idea es que de repente si logramos después venderla, capaz que comprar igualmente otra nueva y que ya nos quede, porque esto es una parte de lo que vamos a hacer. Vamos a recorrer con las bicis, pero se vienen después otras cosas, no es las últimas novedades del canal. Cha, 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 cha. Claro, esto es algo inicial, esto es como el calentamiento de lo que pensamos hacer acá en el canal. Pero después se vienen otras cosas, así que estén atentos porque se vienen muchas cosas. Así que bueno, y bueno, eso. Sí. Miren, Nami me está agarrando el pie. Metida dentro de la bolsa. ¿Qué haces ahí adentro? ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a ayudar a armar la bici? Mientras estamos armando la bici. ¿Vas a ayudar? Mira. ¿Nami? ¿Qué estás haciendo ahí adentro? Salí. No. Qué peligro, me Salí de ahí adentro. metiendo todo dentro de la bolsita. No podés estar ahí. ¿Cómo vas a hacer eso? Nami. Y bueno, ¿qué dicen de cómo nos quedó un poquito el apartamento? Esto se los dejamos, estas imágenes les mostramos por Instagram. Y después van a tener el house tour, ¿no verdad? Ah, sí, dentro de poco Les vamos viene... a mostrar todo cómo quedó. Porque estamos haciendo bastantes renovaciones, bastantes cambios en el apartamento. Entonces, bueno, cuando terminemos con eso, se viene house tour, así que también atentos a eso. Mucha gente nos viene pidiendo hace tiempo que quieren ver un house tour del apartamento. Dejen su apoyo para el house tour. Eso, dejen su like. Y otra cosa que nos llamó la atención es esto de las premontadas. Nosotros cuando compramos en Uruguay, habíamos comprado en motociclo, si no me equivoco, Sí. una bicicleta Winner, que habían venido armadas, o sea, completamente armadas. Era simplemente, ¿no? La bajaban del camión, como quien dice, de flete y tal, y subirse. Esto estaba interesante, viene ahí en la caja grande, todas, bueno, viene muchísimo más desmontada, como contaba luego hace un ratito. Está interesante, pero al mismo tiempo está medio salado el armado. Nosotros pensamos que iba a ser una cosa más simple, pero es como que lleva bastante. Así que bueno, el tema de ajustar después los cambios, los frenos, aparte esto de los frenos de disco, nosotros nunca hemos visto. Sí, nosotros le tuvimos que poner, el asiento no venía, este caño tampoco venía. Tuvimos que ponerle el manubrio, venía suelto, se lo tuvimos que poner, tuvimos que conectar esto. Los frenos vienen todos salidos, los cambios también, hay que ajustar todo. Y a la otra básicamente. rueda hay que ponerle el disco de freno a la rueda y hay que ponerle también la parte para lo que llama engate rápido acá, que es para sacarla y ponerla. Vienen bastante cosas para hacer. Vamos a intentar hacerlo nosotros solos, pero bueno, vamos a ver si logramos hacerlo. Algunos centímetros más tarde. Bueno,
No terminamos de armar la bici todavía, si se pensaban, nos falta muchísimo todavía. Lo que sí pudimos, nos costó bastante, pero pudimos poner la rueda de adelante, que tiene muchas cosas, porque tiene el freno de disco, tiene pila de cosas ahí, tenemos que fijarnos. Está este alambre suelto que tenemos que arreglar los cambios, los frenos, o sea, un montón de cosas. El asiento lo probé y me queda muy hacia adelante, lo tenemos que centrar además porque está todo chueco. Faltan pila de cosas, los frenos de atrás, los pedales. Así que por ahora viene así, pero nos va a llevar mucho trabajo, así que mañana vamos a seguir. Sí, ya estamos de nochecita. Pero seguimos en este mismo video, así que en un ratito volvemos. Bueno, se preguntarán qué pasó con la bici, y la moto, y Candela. Bueno, vamos a arrancar porque desde ese que íbamos a... que era al otro día que íbamos a seguir grabando, pasaron bastantes cosas. Muchas cosas. Tremendo. Y bueno, lo que pasó es que Pablo... Los que nos siguen por Instagram ya saben en realidad sí, bastante de todo lo que pasó porque fuimos compartiendo el día a día por Instagram sobre eso. Los que no nos siguen por Instagram, nos siguen solo por YouTube, capaz que sí, no están al tanto, ¿no? Bueno, vayan a seguirnos ahora, así no se pierden todo lo que les compartimos en las historias y bueno, todo lo que subimos también en el Instagram. Que es Atravesamos Fronteras, igual que acá, en Instagram, y tiene incluso el link directo acá abajo en la descripción para ir directo y seguirnos allá. Bueno, ¿qué pasó? Pablo, el queridísimo Pablo que aquí ven, está vivo, no sabemos cómo. Y la verdad que fue algo muy serio. Sí. La verdad que nos asustamos. Uno ahora se ríe y eso, pero sí. Nos asustamos mucho. Y bueno, ¿qué pasó? Contrajo dengue. Bueno, estamos todavía en dudas porque no está confirmado, pero sí fueron todos los síntomas. Pero sí, tuvo dengue. Y estuvo casi 2 semanas. Este video que iba a ser al otro día con la bicicleta y terminándola, se convirtió en 2 semanas en donde estuvo en cama, lamentablemente con fiebre. No, estuvo heavy aparte porque fue de la nada. Yo ni siquiera me he dado cuenta que me habían picado, o sea, está. De repente nos levantamos el otro día y yo ya me desperté medio con dolor de cabeza, y bueno, con temperatura, y me tomé la temperatura, tenía fiebre, estaba perfecto, dijimos, qué raro, andás a ver, capaz que el COVID de nuevo, lo primero que pensamos, capaz que el COVID. Sí, pensábamos que podía ser una gripe por el cambio de temperaturas, o COVID, obviamente. Claro, y el tema es que ahí tomé ahí un analgésico para bajar la temperatura, como que bajó ahí a 37 y eso, y fue tipo, bueno, se ve que ya me estoy mejorando. Aparte, incluso de tarde tenía que hacer una vuelta y estaba como tipo, iré. La cosa es que en un momento, me tomé 37 y a la media hora de repente me tomo de nuevo, que me sentía como mucho más así, temperatura. Tiene 40, o sea, literal, ¿no? Sí. Marcaba el termómetro 40 que nunca había visto, nunca había tenido 40 y nunca había visto. Claro, él se acostó a dormir una siesta, que se sentía mal, que estaba con temperatura ahí, se había tomado una dipirona y le dolía la cabeza también. Claro. Le dolía bastante la cabeza. Sí, todo como presión así, todo en la cabeza. Y le dije que se acostara y eso, y cuando le tomo la temperatura tenía 40 y yo me asusté. Yo le noté la cara aparte. Traté de que él no se asustara. Empecé a destaparlo despacio, tratando de mantener la calma y todo. Fui corriendo a agarrar unos trapos de agua así helada y a darle otra dipirona para tomar y eso. Y le preguntaba si estaba mareado o cómo se sentía, porque 40 de fiebre creo que nunca había tenido. No, ni cerca, no, sí. Y ahí él se dio cuenta. Y le dije, tenía 40, que era demasiado, que capaz que era COVID, pero no estaba segura. Pero 40 de fiebre era algo medio salado, medio heavy, porque llegar a esa temperatura, un virus o algo, es algo medio fuerte.
Entonces le dije, te pongo estos paños, pero vamos a la emergencia, porque esa temperatura no es algo normal. Porque aparte lo raro era que era solo fiebre, o sea, no tenía, ponerle como un COVID que de repente tenés también como síntomas como de resfrío, de dolor de garganta o de tos o de otras cosas. Era tipo solamente fiebre y dolor de cabeza muy fuerte, así salado. Entonces, claro, más raro era todavía. Así que está. Y bueno, ahí pedimos un Uber porque no tenemos el auto, Claro. porque lo vendimos y estaba ya re nerviosa yo de que con esa temperatura, no sé, le pasara algo, subiera más. Y bueno, nos tomamos un Uber, fuimos a la emergencia. Que nosotros vivimos en Ingleses y la emergencia que se llama UPA acá en Brasil queda medio cerca de Canasvieiras. Entonces es lejitos, pero no súper lejos. Entonces estaba así, pedimos un Uber, ahí ya estaba medio hecho bolsa y era tarde, eran como 10 de la noche, ponele. Sí. Y ahí bueno, él comentó los síntomas y eso que tenía, esperamos, estuvimos bastante rato esperando. Estaba llenísimo, cuando llegamos ya ahí fue tipo, wow, nunca lo habíamos visto tan lleno. Sí. Hemos ido incluso a la emergencia en temporada alta, Sí. que obviamente hay muchos turistas que se pueden atender también en las emergencias acá. Entonces, sumado a eso, siempre hay más gente. Y nunca había estado tan lleno como estaba ahora, estaba repleto. Sí. Y ahí fue tipo, donde no me den prioridad, porque hay un sistema de prioridad de riesgo, cuando vos te hacen como como el triage. Ahí va, claro. De los más graves, más complicados a los casos más leves. Y los más leves te puede llevar una banda de tiempo, o sea, ya cuando dijimos eso fue tipo, si no me meten en prioridad. Sí, también había una persona que vimos que se fue a quejar ahí a la ventanilla de que hacía 8 horas que estaba esperando y no la estaban atendiendo todavía. Y ahí fue, Pablo estaba mareado, sentado en la silla, con dolor de cabeza, con presión, con fiebre altísima. Y queríamos que obviamente lo atendieran porque estaba bastante grave. Porque aparte, ¿qué pasa? Cuando me pasan el triage, agarran, me toman la presión y me hacen de la temperatura, pero es una pistolita que te hace como así en la frente, como que es como un sensor. Pero había dado tipo 36,5, o sea, normal. Y era tipo, y me dice, no, pero tenés 36,5. Yo ya le había dicho que tenía fiebre, estaba con 39 y pico. Y le digo, no, es imposible, tipo, ¿de dónde 36,5 si estoy haciendo 39 y pico, estoy caliente? Estaba todo transpirado, obviamente de la fiebre y eso. Y ahí me da un termómetro de los normales, esos de poner abajo de brazo. Y ahí sí, me salió como 39 y imagínate que el loco decía, no, 36,5, olvídate, ahí 8 horas, me muero ahí en la emergencia esperando en el asiento. Menos mal que le dijo, no puede ser si vengo con 40 de fiebre. Claro. Y es que las pistolitas esas son medias, se ve que él estaba transpirando un poco y no le tomó bien. Claro, y ahí cuando fui como a terminar lo del triage, le dije, como, ¿cuál es más o menos la previsión de tiempo? Como diciéndole, si me pusiste en el coso del verde, me voy a la mierda porque no voy a estar 8 horas. Y me dice, no va a ser larga la espera. No sé qué, y ahí fue tipo, no me lo dijo, pero asumí de que me había puesto en una prioridad por lo menos mediana o alta, ¿no? ¿Y ahí fue que te dijo que tenías sospecha de dengue? ¿Fue que te dijo eso? No, ahí todavía no. No, ahí todavía no me habían dicho. No, pero aparte ni siquiera me habían dicho que ahí puede ser. El loco del triage, cero pelota, la verdad. O sea, como que yo le hablaba tipo de lo que me pasaba y el tipo estaba ahí como escribiendo las cosas. No me dio mucho corte. Bueno, resulta que ahí esperamos como 2 horas más o menos en realidad para que lo atendieran. ¿2 horas fueron? Sí, más o menos como 2 horas. Y ahí lo llaman. Y bueno, ahí sí, el médico que lo atendió vio 40 de fiebre, está con determinados síntomas. Claro. Ahí le hizo una prueba en el brazo, ¿no? Claro, porque ahí el tipo, o sea, mira, cómo estará jodido el tema del dengue acá, en estos momentos, porque el tipo, en cuanto le dije lo de la fiebre y le dije ahí de los síntomas y eso, me dijo, mira, puede ser dengue. Así, o sea, de cabeza. El loco ni la dudó, me dijo, puede ser dengue. Para que yo lo vaya sabiendo. No sabemos si fue en el video de Campeche, que los que vieron, Pablo se quedó tiempo de más en una nube de mosquitos mientras papando mosquitos mientras yo corría. Pero todo por el video, para que vean, porque fue para que se viera la nube de mosquitos, ¿viste? Y eso, entonces me paré para que
enfocara bien, ¿viste? Eso que usamos repelente, que nosotros les veníamos avisando que estaba complicado. Nosotros venimos avisando hace meses el tema de dengue. Nos ponemos repelente, pero no sabemos si fue ahí porque después obviamente salimos por varios lados más. Pablo estuvo metido en un campo para hacer una historia. También, ¿viste? Todo por el contenido, para que vean. Para nuestros seguidores se metió adentro de un campo. Un campito. Que lo más probable es que lo hayan picado ahí. Sí, también. la vemos bastante que... A ver, como que esas dos opciones son las de más chances. Pero Pablo dejando la vida por ustedes, así que por favor suscríbanse, dejen el like ahí vayan al video. A seguirnos a Instagram porque casi se muere Pablo, es que literalmente estuvo y déjennos mal. algún comentario también para apoyar el video y bueno, para ahí las buenas energías de la última fase de la recuperación. Ahora nos reímos, pero en realidad estuvo grave, estuvo realmente mal, que yo me asusté bastante porque veía información, buscaba sobre los síntomas, sobre lo que conlleva la enfermedad de dengue, y una persona puede morirse por esta enfermedad, por este virus. Es complicado. No, y yo me sentí horrible, estaba muy saladamente horrible. Y también como que ninguna enfermedad me ha pegado tan fuerte. Entonces también estaba resalado. Así que bueno. Ahí después... Ahora, sí. Ahí después de que lo atendió el médico, lo mandó a hacer una prueba, porque estábamos en eso de la atención. Lo mandó a hacer una prueba de dengue. Sí, ahí en realidad como que mientras estaba hablando me metió un aparato de presión y eso en sí parece que era una prueba de un tipo de dengue. No entendí exacto, pero era como algo así. Como que eso de presión me lo dejó un rato y después me lo sacó. Y ahí cuando me lo sacó como que se fija en la piel, se ve que hay alguna señal que ya te da un indicio de algo. Pero no sé si de qué tipo de dengue o de otro mosquito, no sé la verdad. No entendí muy bien cómo era eso, pero era una prueba. La cosa es que ahí me dice que me tengo que hacer una prueba de dengue que... un atestado de dengue. La verdad no me dice mucho. Sí. Agarra, me tira un papel. Bueno, tenés que tomar de dipirona cada 8 horas. Tenés que tomar esto para las náuseas y los vómitos cada 6. Y tenés que tomar los sueros de rehidratación. Acá tenemos todo el kit de lo que le mandaron. Los sueros. Esos son los sueros. Tenía que tomar. Que nunca había tomado. Horribles. Son Esto como... es parte de la medicación de todas las pastillas. Tenía en la mesa de luz que tomar. Mal. Y agarra, me da eso, me dice que me tengo que hacer un atestado de dengue. Y que esto es para pasarte ahora. Y no sé qué, me encaja como 4 papeles y bueno, ya está. Y yo tipo, bueno, pega, no entiendo nada. Porque claro, o sea, a ver, yo estaba con fiebre, mareado. Con náuseas. Con náuseas, o sea, estaba todo hecho bolsa. Y todavía además, el loco como que fue tipo todo así nomás, ¿entendés? Tipo todo así rápido. Y yo, pegá, monstruo, no entendí nada. No entendí un carajo lo que me dijiste. Y ahí le digo, a ver, ahí le empiezo yo con el papel. Entonces tengo que tomar esto y esto. Está perfecto. ¿Esto tengo para retirar acá o tengo que comprar una farmacia o retirarlo después en el centro de salud? No, acá está cerrada la farmacia, tenés que eso comprarlo o retirar en el centro de salud después. Está perfecto, vamos, sigo estas indicaciones. Bárbaro. Atestado de dengue. ¿Qué? ¿Dónde tengo que hacerme la prueba? ¿Es ahora? ¿Me la haces vos? ¿Me la hace el vecino? ¿Qué carajo hago con eso? Claro, el médico lo que quería hacer era atenderlo rápido, como... Claro, había mucha gente. Liberarlo rápido porque había mucha gente, pero claro... Pero yo no había entendido nada. Los pasos de explicarle cómo tiene que ser al paciente, de qué es lo que tienen que hacer... Nosotros no. Claro, aparte yo diría tipo, güey, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué? Agarro, le digo el tema de eso de la prueba, me dice, eso tenés que ir, no sé, al segundo piso y ahí te haces la prueba, no sé qué. Y bueno, ahí fuimos a que se haga la prueba, que le pasaron la medicación, porque le mandaron una dipirona intravenosa. Y bueno, Pablo ya estaba bastante mal con náuseas, pero a su vez se puso nervioso porque no le gustan las agujas. Claro, porque ahí otro de los papeles era lo que tenía que pasarme en el momento ahí, que me lo pasaran directo. Claro, porque estaba volando de fiebre y hacía 1 o 2 horas que le había dado yo dipirona otra vez para bajar. Y estábamos con la duda. 3 horas creo que sí. Estábamos con la duda si le podían pasar de nuevo. Claro. Y bueno, nos dijeron que no había problema, que le podían pasar, porque nosotros también... Claro, porque ahí preguntamos, porque estaba por un lado
lo que era la parte de lo del atestado y por otro lado lo de que me pasaran eso por intravenosa. En un lugar nos dijeron que primero me hiciera el test. No, en un lugar nos dijeron que primero me pasaran la medicación para así no me seguía sintiendo como el orto y después hacer el test como estando ya sintiéndome mejor. Pero cuando fuimos a la parte de donde te pasan la medicación, dijo, no, primero hacete el test, esto dejarnos por acá Sí. y después venir a hacerte esto de pasarte la medicación. Fui a hacer el test y básicamente había unas salas que hacían test para COVID y para dengue. Que había gente incluso esperando para las dos cosas. Sí. Y me sacaron sangre básicamente. Que sí, yo tengo miedo a las agujas. O sea, no es tampoco así pánico de desmayarme o algo de eso, como mucha gente le pasa. Pero igual sí tengo como que me da como tremenda miedo, no sé, cosa. Es como tengo medio ahí, es como una mini fobia. Y bueno, había mucha gente, había tremenda fila en realidad para hacerse el test de dengue y de COVID, porque había sospecha de todo ahí. Y bueno, después de que le hicieron el análisis, fueron a pasarle la medicación y un suero que tenía para prevenir que se deshidrate, porque lo que tiene esta enfermedad del Claro. dengue es la deshidratación, que es muy importante que no se deshidrate la persona porque puede llegar a morir, no por deshidratación, sino por otros síntomas. Y bueno, estábamos nosotros re nerviosos cuando nos Mal. dijeron que era sospecha de dengue y nos pusimos a buscar información, la verdad que quedamos como Sí. con Bueno, bastante miedo. y ahí, sí, yo ya de por sí ya estaba de antes porque claro, me sentí horrible, pero cuando dijeron lo de dengue fue como que más todavía cagazo, ¿no? Entonces y ahí cuando me pasaron eso, nosotros subimos en historia, ponemos unas imágenes, pero lo que nos siguen en Instagram lo vieron, de que claro, yo no estaba sentado en realidad, me estaban pasando medicación, pero una como me pasó la dipirona como muy rápido se ve con la jeringa, como que sentí casi como que vomitaba, o sea, me hizo como algo ahí, como... Entonces ahí me pasaron como una camilla, Sí. como para que me acostara y ahí tipo terminar de que me pasara el suelo, porque estaba rato en eso. Sí, quedó como una hora más o menos internado, porque Claro, estuvo ahí pasándole suero y la medicación y esperando de que estuviera bien también, de que no tuviera náuseas, vómitos, de que se sintiera más o menos bien para poderlo liberar, que se claro. pudiera venir a casa porque estaba bastante mal. Hmm. Y bueno, ahí después de que le pasaron eso, de que estaba bien, nos vinimos para acá, ahí se acostó. Y bueno, ahí empezó como esta odisea de como 10 días que estuvo en cama literalmente. 12 días. Sí, 12 días que no podía levantarse, con dolor de cabeza, con vómitos, estuvo con vómitos literalmente. Y Sí. leímos bastante de que era complicado el tema de los vómitos, que había que chequear eso, de que si tenías algún sangrado mínimo, aunque sea, o dolor abdominal, que fueras enseguida porque la persona se podía complicar. Pegá eso, vamos a contarles eso, está gracioso. Claro, después de que hice el test de dengue, que bueno, después demora una semana, todavía no me lo dieron incluso. Suponemos que es porque toda la ficha saqué es, pero todavía no me lo dieron. Este, ¿Y qué pasa? Después de que fuimos ahí, de que me hicieron el test y de que me pasaron la medicación, fui de vuelta al médico que me atendí al principio, hace, no sé, ya habían pasado como 2 horas, a preguntarle, porque el tipo no me había aclarado nada de cómo seguir. Tipo, le dije, pero a ver, yo ahora, ¿cómo sigo? Ponele que sea dengue, no sabemos, vamos a ver dentro de 10 días. Sí, después de que le hicieron el test, que las enfermeras le pasaron la medicación, Claro. las enfermeras dijeron chau, se pueden ir, pero claro, nosotros quedamos como, bueno, ahora qué pasa, qué es lo que tiene, qué hacemos, quién nos da el resultado, no sabíamos Pero ¿qué nada. indicaciones tener? Porque aparte nosotros nunca hemos tenido dengue, no hemos tenido tampoco, o sea, sabíamos lo que es, pero no Claro. tipo el tratamiento. Le dije, tengo que tener algún cuidado especial en la alimentación, Claro, tengo que... sí. de cuánto lleva, no sé, tengo que hacer reposo. Pues no me ha dicho nada de eso. Ahí me dice, tenés que tomar mucho líquido, tenés que hacer reposo, ¿no? La alimentación normal, no sé qué. Y le digo, ¿y cuánto es la recuperación? Más o menos. Entre 5 y 10 días, me dice. Está, perfecto. Y ahí, agarro y le pregunto, ¿por qué él me había dicho a la pasada, tipo, eso, los síntomas, tipo, cuando es grave, muy grave,
que tenés que ir a emergencia, o sea, que no es una recuperación en casa, sino tenés que ir de nuevo a emergencia. Pero me lo he dicho tan a la pasada que yo o sea, me había quedado 2 cosas, que ahí me dice tontura y sangrados. Algún síntoma neurológico le Ahí dijo va. también. Claro, que aparte me encaja síntoma neurológico. Yo, ¿qué carajo sé cuáles son los síntomas neurológicos? Explícamelo en Claro, lenguaje persona normal. Decímelo ¿no? En gallego. O sea, vamos arriba. Está. Ahí me explicó, me dijo tontura, no sé qué, desorientación, no sé, se me durmió en alguna parte. Está. Ahí me explica todo eso. Y ahí sí, ahí perfecto. Ah, bueno, bárbaro. Entonces me voy. Sí, o sea, si tenía alguno de esos síntomas teníamos que ir corriendo porque era un síntoma o síntomas de complicación. Claro. Que se podía complicar. Y bueno, estuvimos todos esos días sin dormir porque no podíamos dormir. Yo por el nerviosismo de que le pasara algo y cuidándolo, vigilándolo. Y él que en la madrugada, siempre en la madrugada, tenía vómitos. En la madrugada siempre era peor. Vómitos. Tenía más dolor de cabeza, más vómitos, era como... El dolor de panza también, y bueno, ahí estábamos rato. No podía comer mucho, yo le cocinaba, le hacía pila de cosas, las gelatinas, eso, y no comía casi nada, y también me ponía nerviosa que no comiera, porque él de por sí es de comer bastante, ya que es hombre y el tamaño que tiene, como que come más obviamente que yo, y no comía nada, comía la mitad de lo que yo comía. Y entonces yo le decía, si no comes tenemos que ir porque te tienen que pasar suero, porque no puedes estar así. Los sueros estos de rehidratación no los quería tomar porque les daba náuseas. Claro, al principio como que los pude tomar y tomé tipo 1 o 2, pero después como que no los toleraba. Tenía que tomar 2 litros al día de los sueros, además de agua. 2 sueros, o sea, 2 litros. Es como 4 litros que tenía que tomar por agua y no tomaba total. Mucho. Claro, porque después como que me dio como asco con las náuseas y es como que no podía tolerarlo. También tampoco como el agua como que no podía pasarla mucho. Y aparte no aguantaba mucho como parado, sentado, o sea... No podía mirar tele, no podía agarrar el celular porque le dolían los ojos. Claro. Uno de los síntomas de dengue, el dolor atrás de los ojos, en la cabeza. No podía entonces hacer nada, estaba como y al mismo tiempo en la cama. No aguantaba mucho así levantado, entonces me pasaba teniendo que acostar y eso y tal. Y fue así, eso fue todos esos días. Horrible, la verdad tremendo. Re nerviosa yo con todo esto. Además hubo un día que parecía que estaba mejorando porque se sentía un poco mejor. Sí. Y después empeoró los síntomas, empezó a tener toda la piel color amarillo y todo manchas rojas y le picaba. Y después nos dimos cuenta que era otro síntoma del dengue, sarpullido. Todo sarpullido. Y la fiebre otra vez se levantaba siempre de noche, estuvo como... Y los vómitos y las náuseas. 6 días más o menos con fiebre. Y o sea, fue horrible. Y ahora hace un par de días que mejoró, que se pudo levantar, que está de mejor ánimo. Al principio estaba medio mareado y eso, como lo que me quedaba, y un poco esto del picazón, sapullido y eso, Pero sí, ahora por suerte se me fue yendo y ahora sí estoy mejor. Ahora está mejor. Sí. Y bueno, fue más o menos un resumen de lo que pasamos, de lo que pasó Pablo, que la verdad estuvo de menos. No es nada lindo y además nosotros nunca habíamos tenido dengue, pero parece que si tuviste dengue una vez, si te agarrás después dengue, los síntomas son peores y las personas se pueden hasta morir cuando tienen por segunda vez dengue. Y bueno, ahora vamos a averiguar el tema de la vacuna, si hay vacuna acá en Brasil, cómo funciona, cómo es el tema, para prevenir. Y bueno, a salir con más repelente que nunca, a tener cuidado en los campos. Sí, si bien nosotros ya teníamos cierto cuidado con el tema del repelente y eso, incluso les decíamos desde hace meses, y eso, el tema del dengue en los videos, que estaba complicado el tema del dengue, pero nada, ahora va a ser como tener un poco extra de cuidado con el tema del repelente y ver a ver qué onda con eso de las vacunas. Tenemos idea de que hay, pero a ver bien cómo es el tema. Y bueno, ya les vamos a estar contando.
No, y además con este tema que Pablo estuvo con dengue, estuvimos averiguando bastante y leyendo que parece que hay una epidemia de dengue, que todos los años hay, más o menos en estas fechas, en Florianópolis, Sí. pero hay una epidemia, hay pila de casos. La cantidad de personas que nosotros vimos en la emergencia eran la mayoría por dengue, por sospecha de dengue, y está complicado. Está como Nosotros saturado. no sabíamos que era tan así el tema pero en casi todo Brasil, por el clima tropical, es que pasa esto. Y bueno, parece que la prefeitura está fumigando en algunos barrios, en algunos lugares. Y bueno, hay que cuidarse bastante. Hay que cuidarse, en o ese sea, tema. porque esto en realidad, por lo que vimos, viene hace años y soy siempre en esa época es peor. Sí. Esto se está y está, nada, la verdad que obviamente tienen políticas para tratar de mejorar el tema, pero la realidad es que en la práctica no hay mucha diferencia, así que está, hay que cuidarse del mango. Así que está, también ya saben ustedes para ya sea que se vengan a vivir, entonces que después vayan a tener que estar con ese cuidado, o de vacaciones, si bien de repente no vienen ahora, en realidad esto es algo que está todo el año, entonces justamente para que tengan esos cuidados también. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Vamos a mostrarles, obviamente, lo que les prometimos sobre el tema de las bicicletas, ahora que Pablo está mejor. Sí, Por ahora... fin vamos a poder salir y mostrarles más lugares de Floripa. Y vamos a volver justamente a subir seguido y eso, que obviamente con todo esto veníamos bastante perdidos, pero vamos a volver como ahora. tratando de buscarle la vuelta para Claro, poder estar en todo, pero estaba complicado. Así que bueno, se vienen muchos videos, se viene mucho contenido, muchos lugares, vamos a mostrarles justamente también con las bicicletas, recorriendo y todo eso, así que No atentos. olviden de suscribirse, activar la campanita para no perderse ningún video. Dejen su like también. El no se video va a olviden. apoyar. Y bueno, hasta Y acá. cualquier cosa, si quieren dejarnos algún comentario acá abajo, los leemos, Comentarios los leo también. todos los mensajes, todos los comentarios, así que pueden dejar su comentario acá abajo que lo vamos a estar leyendo. Hasta acá el video de hoy. Nos vemos.